Hola, buenas tardes. Bueno, lo que les vamos a dejar hoy es una clase de modernismo catalán que van a continuación de las clases que ha grabado Ana de modernismos. Lo que pasa es que en Cataluña hay unas cuantas particularidades que bueno, vale la pena tener una clase aparte. Estamos en una Cataluña que está fuertemente marcada por el crecimiento de la burguesía industrial y una Cataluña y una Barcelona que no escapa a, a las renovaciones que se están dando en las grandes ciudades en Europa en estos momentos. Estamos obviamente en el cambio de siglo, ¿no es cierto? Eh, lo que vemos acá es el casco antiguo de Barcelona, con, digamos, la incorporación, o es mejor dicho, el casco antiguo incorporado a el trazado moderno de la propuesta de Ildefonso Cerdá en el Sample de Barcelona, ¿no? Donde se incorpora la ciudad a través de algunas vías principales, la ciudad vieja, a lo que es el nuevo trazado de esta ciudad moderna. La convivencia de la ciudad antigua con el trazado de Ildefonso Cerdá. ¿Se acuerdan que hablábamos de la ocupación de las manzanas, la relación entre el verde y lo construido, cosa que luego no se respeta por una cuestión de especulación inmobiliaria? Y Barcelona no escapa a todo este florecimiento que está ocurriendo en las ciudades con respecto a los edificios de las grandes exposiciones universales, donde se muestran los productos de todos los países, y por supuesto cada ciudad exhibe su pabellón de exposición universal, ¿no? Como en esta ambición de pertenecer a esta nueva ciudad, a este nuevo mundo, a esta nueva cultura. Y dentro del modernismo catalán, bueno, lo que les dejo aquí son un pequeño cuadro de los mayores exponentes y de las distintas, de los mayores exponentes en arquitectura y en diseño, y de las distintas expresiones del arte que va tomando el modernismo catalán. Porque son múltiples las formas de manifestarse, tanto en arte, en diseño, como en arquitectura. No hay una sola característica del modernismo catalán. Por un lado, lo que tiene que ver con la pintura, eh, los pintores, esta élite intelectual, pintores y escritores, eh, muy vinculados con la bohemia parisina, viajan a París, eh, viven Montmartre y, digamos, toda la cuestión de efervescencia intelectual que ocurre por estas épocas en París. Y bueno, estos pintores también adoptan estas formas de expresar esta cultura de la vida de los cafés, de la vida de esta nueva sociedad urbana, de este hombre moderno, digamos. Modernista sería específicamente, pero bueno, este espíritu de modernidad. Bueno, Ramón Casas es uno de los pintores, digamos, más renombrados de este periodo, y el Quatre Cats es el café donde esta bohemia, esta élite intelectual, se reúnen eh, en Barcelona específicamente. Por otro lado, la fichística. La fichística es también, como ocurre en otros modernismos, una nueva forma de expresión que bueno, tiene que ver en este caso con afiches publicitarios de este café, el Quatre Cats,
que es donde se reúne la élite intelectual. Un dibujo de Ramón Casas, que también tiene que ver con el uso de la bicicleta, también como salida urbana, como nueva forma de entretenimiento también. Otras publicidades de Quatre Cats, de la revista, digamos que ellos tienen esta publicación artístico-literaria, y el café, eh, el de Quatre Cats, que existe aún en Barcelona y que es de la construcción del arquitecto Puig i Cadafalch, que es una de las manifestaciones del modernismo catalán, donde podemos ver también todo un repertorio que tiene que ver con imágenes simbolistas, en algunos casos zoomórficas, pero vamos a ver por ahí en contraposición a Gaudí que el repertorio estilístico con respecto a elementos traídos de la arquitectura medieval, por ejemplo, como estos que pretenden ser como arcos trilobulados o esta suerte de pináculos, van a ver que el repertorio estilístico no responde solamente a una determinada corriente. Bueno, con respecto a la pintura, otra de las manifestaciones tiene que ver también con el postimpresionismo y con el simbolismo, que es una corriente más espiritualista, que hay como una exaltación de los sentimientos o de la intriga o de qué es lo que puede estar ocurriendo en este caso, qué es lo que puede estar observando esta mujer que está esperando sola en un café. También por el lado del simbolismo, que tiene que ver con esta cuestión de la exaltación de los sueños y del misterio, o otro tipo de expresión que tiene que ver con la denuncia social, con la crítica social y la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana en los cafés, la nueva vida urbana en los cafés. En este caso, también se asocia con el realismo. ¿Se acuerdan de aquella pintura donde pintaba la crudeza de la realidad social? Porque por un lado, bueno, tenemos eh, la nueva clase industrial, la burguesía industrial, que son quienes gozan, digamos, de todo este bienestar económico, y por otro lado tenemos las clases oprimidas, la clase obrera, digamos, el proletariado, y esta tendencia realista tiende a, digamos, denunciar esa realidad. En este caso también volvemos al simbolismo, en esta corriente más espiritualista, que no tiene la carga ideológica que tiene el prerrafaelismo inglés, pero sí hay como una exaltación de los sentimientos, de la fantasía, de los sueños, del misterio. Lo mismo en esta pintura de Camarasa en la Sibila, o en esta pintura de Julio Romero de Torres, donde también se puede ver la incomunicación entre los dos personajes que están al principio en el cuadro, la intriga de la persona que está por detrás, cerca de la ribera, mirando hacia la ventana donde están estos personajes, y bueno, la fichística que ya les había comentado, que es una de las tendencias artísticas que se ponen de manifiesto en este momento, y así como el ciclismo, también el automovilismo es una nueva, digamos, excusa de propaganda, ¿no? Donde se pueden, digamos, ver, promocionar carreras de autos y una nueva actividad de la que goza esta burguesía adinerada que en este momento es parte de toda esta fuerte identidad catalana.
¿Mm? Los grandes clientes de estos artistas, como por ejemplo Ramón Casas, eh, son, por ejemplo, el Champán Codorniu, el Anís del Mono, con lo cual estos artistas también encuentran en la fichística una forma de sustento económico, porque acuérdense que pertenecían a una élite intelectual, pero no eran la burguesía industrial adinerada. Encuentran de algún modo poder sustentar su arte a partir de los afiches. Con el afiche de Anís del Mono lo gana digamos, es ganador de un concurso afichístico que se hace por estos momentos. Lo mismo, bueno, las carreras de bicicletas. Y fíjense cómo hay eh, una estética más rectilínea, que se puede asociar más con el modernismo de la secesión vienesa de alguna manera, o de la escuela de Glasgow en Escocia, ¿no? Donde hay un repertorio más acorde a las formas rectilíneas de del modernismo. Lo mismo en estos casos, donde esto ya tiene que ver con una expresión más belga o francesa, digamos. Bueno, por otro lado, Juan Busquets es uno de los mueblistas y decoradores catalanes, que es uno de los máximos exponentes en mobiliario, en artes aplicadas, y tiene una fuerte influencia de Guimard. ¿Se acuerdan? De Guimard es uno de los diseñadores, arquitectos del modernismo francés, del Art Nouveau, y bueno, si vemos las líneas curvas y la forma en que trata la madera, podemos encontrar mucha similitud, mucha influencia de Guimard. Estos diseñadores y ebanistas son formados en la Escuela de la Lonja de Barcelona. Pero bueno, fíjense, si vemos, por ejemplo, algunos de los ejemplos belgas o franceses, vamos a encontrar mucha similitud. Y por otro lado, estos otros muebles sumamente rectilíneos, ¿no? También con motivos decorativos que tienen que ver con la naturaleza, pero más asociables a lo que es la escuela de Glasgow o inclusive la secesión vienesa. En este mueble sofá, fíjense también este tipo de geometrización de algunos de los motivos, digamos, vegetales, y también la recurrencia a algunos tipos de temáticas tradicionales, en algunos casos valencianos, ¿no? Pero está la búsqueda y la recuperación de cuestiones culturales típicamente españolas, en algunos casos catalanas y en otros casos valencianas. Alexis Caplés es otro de los mueblistas y ebanistas, también amigo de Gaudí, y él también está formado en la Escuela de la Lonja. También fíjense cómo hay presencia de no solamente la curvatura de la madera, sino la recurrencia a motivos vegetales. Muebles de Gaudí para la casa Vincennes, donde también él recurre a formas, digamos, de la línea curva, pero que en general tienen que ver o con formas zoomórficas o de elementos vegetales. Lo mismo en estas sillas, que parecieran ser como huesos o patas de algún animal.
hasta como con formas de omóplatos, y las diferentes tendencias, ¿no? Dentro de Gaudí mismo, como hay, digamos, un repertorio decorativo de diseño en este caso, donde se recurre a la columna torzada, la columna salomónica, con otro tipo de tapizados que tienen como cierto barroquismo, eh, a otros mobiliarios, digamos, más acordes a esta cuestión de las formas de la naturaleza a las que permanentemente recurre Gaudí en sus diseños. Con respecto a la arquitectura y a los interiores, esta idea de obra de arte total está presente en el sentido de la continuidad de que no sabemos dónde termina la pared y dónde empieza el techo, la incorporación de estas formas curvas en todos los que son elementos de arquitectura como aventanamientos o puertas y el mobiliario, digamos, en consonancia con estas formas. Eh, los elementos arquitectónicos que actúan como filtros visuales, y fíjense, por ejemplo, en este cielo raso, cómo daría la sensación de que giraron esta lámpara y quedó esta forma, digamos, en el techo como si fuera un elemento plástico que continúa desde las paredes y cierra, digamos, en la lámpara. El uso de vitró y el enorme manejo que tiene de la herrería, todo lo que son rejas. Gaudí era hijo de herreros, conocía muy bien el trabajo de la forja y realmente hace un enorme aprovechamiento de su conocimiento como artesano. Él en realidad no estaba de alguna manera renegado con la enseñanza en las academias, siempre fue un estudiante polémico, porque él conocía muy bien algunas técnicas, por ejemplo, de la herrería, y no aceptaba la enseñanza, digamos, ortodoxa académica. Cuando se recibe el, el director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, que se recibe con la nota mínima, le dice que no sabía si estaba dándole el título a un arquitecto genio loco o a un mal arquitecto. Porque, bueno, ya les digo, era un personaje polémico, un personaje bastante extraño, y que no se condecía para nada con, digamos, la ortodoxia de la arquitectura. Dentro de lo que es el equipamiento urbano diseñado por Gaudí, también podemos ver la presencia de elementos decorativos que tienen que ver con la naturaleza, o en el Parc Güell, ¿no? En toda esta, digamos, cinta de perímetro con la que se cierra esta terraza, donde utiliza esta técnica de revestimiento que se llama trencadís, que es una antigua técnica catalana, que en las, digamos, en las casas se guardaban los pedazos de vajilla rota y con ellos se revestían las superficies. Y él rescata, él y otros arquitectos del modernismo catalán rescatan esta técnica, que resulta, además de muy atractiva por sus colores, tiene la posibilidad de adaptarse fácilmente a formas curvas, ya que son pequeños pedacitos. De trencadís significa trozado, son pequeños pedacitos de azulejo y de losa, que pueden adaptarse perfectamente a las superficies curvas de sus diseños. Luis Domenech y Montaner es un matemático y arquitecto, maestro, profesor, tanto de Gaudí como de Puig y Cadafalch, y de Pujol. Tiene un enorme manejo de la geometría y
Bueno, también podemos ver en el Palau de la Música Catalana cómo en estos diseños de artes aplicadas que tienen que ver los, con los artefactos de iluminación, eh, bueno, las columnas, los vitró, hay una enorme carga simbólica en este edificio donde digamos, hay alegorías a personajes de la música y con respecto al edificio podemos ver que hay un repertorio estilístico que tiene que ver con el modernismo en tanto la vegetación, los motivos, digamos, novedosos que se desprenden de lo conocido en términos de que no es ni neoclásico, que no es ecléctico, eh, y que tampoco es medieval o románico, pero de alguna manera también hay como una presencia de formas que tienen que ver con el románico o de construcciones medievales con respecto a estas costillas, digamos, que sobresalen. Y bueno, un enorme manejo de diferentes materiales como estas barandillas que son tubos de vidrio y un enorme manejo de el material de la losa cerámica. El interior, lo mismo, eh, trabajos plásticos con alegorías, digamos, todas estas esculturas con alegorías a músicos a músicos, digamos, de la historia, como a Richard Wagner, por ejemplo, como también a musas. Y la tremenda Lucarna o Lucernario, que este es uno de los pocos teatros de ópera, si no es el único, con el cual se puede durante el día ver una obra sin necesidad de iluminación artificial. Y el repertorio estilístico podemos ver también que tiene que ver con estas formas geométricas más rectilíneas, también el uso de trencadís y las alegorías permanentemente el símbolo presente. El Hospital de la Santa Creu, también de Domènech y Montaner, es otra de sus grandes obras, donde fíjense que si venimos distraídos nos podemos creer que es medieval, que es románico, el arco trilobulado, esta idea de verticalidad, ¿no? Como hay una enorme presencia de lenguajes que se van mezclando, que son modernistas, pero que tienen cuestiones muy particulares de Cataluña y de Barcelona, ¿no? El Hospital de la Santa Creu volvemos a ver, fíjense en esta idea de pináculos, como les decía, pero por otro lado hay un manejo de las partes, digamos, de la arquitectura que revelan que realmente estamos presentes en presencia de una obra modernista. Otra de las fachadas del Hospital de la Santa Creu, fíjense el manejo de la carga simbólica siempre presente, el trabajo de la cerámica y de las tejas superpuestas. Y bueno, en el Paseo de Gracia, la Manzana de la Discordia, donde aparecen la famosa Casa Batlló de Gaudí, la casa de Domènech y Montaner. En esta esquina hay otra casa de Domènech y Montaner, un enorme trabajo donde participan también
todos estos mueblistas y decoradores que les he ido mencionando. Y bueno, Puig y Cadafalch, en la Casa Matler, perdón, yo les dije recién Domenech y Montaner, pero es Puig y Cadafalch, que fíjense digamos, el trabajo en los lucernarios, digamos, esta idea de la transparencia, de la luz, el enorme trabajo en todo lo que son artes decorativas y aplicadas, el repertorio formal que siempre tiene que ver con formas de la naturaleza y digamos, estas dos casas, aquí al lado está la casa Batló, el enorme contraste que hay entre ellas, ¿no? Donde podemos ver otro tipo de lectura en estos escalonamientos, en esta forma de tratar esta fachada que tiene elementos que se asocian más con lo medieval. Lo mismo, fíjense en la casa de Spungés, estas reminiscencias que tienen que ver con la arquitectura medieval y con este tipo de motivos decorativos del modernismo, hasta románico diría. Y los interiores, donde vemos que se repite esta cuestión de la geometrización de las formas vegetales más a la manera, como ya les dije, de secesión vienesa o de escuela de Glasgow. Enorme trabajo en el artesonado y, bueno, los motivos vegetales también presentes en la línea de látigo más asociable a el modernismo Art Nouveau francés. En Reus, Tarragona, también hay obras de Luis Domenech y Montaner en la Casa Navàs. Bueno, esta es una foto de lo que ha sido originalmente. Evidentemente, en la actualidad le han volado la torre, pero también arco trilobulado, elementos que tienen que ver con reminiscencias medievales, pero bueno, también hay presencia de curvaturas y de formas que se desprenden por completo del pasado. Lo mismo con estos vitrós, estas grandes lucernarios, ¿no? Que nos iluminan por completo la escalera. Recuerden el caso de la obra, la que le dio inicio al Art Nouveau, bueno, ahora no me sale el nombre, donde tenemos también un enorme luciernario encima de la escalera, que tiene que ver con el uso de estos vitrós y con los motivos florales. Víctor Horta quería decir. Bueno, el Instituto Peremata de Reus, donde hay también un trabajo muy particular, en este caso del ladrillo, de las cerámicas, de los motivos decorativos, arcos ojivales. Fíjense cómo el repertorio es infinito, y los motivos también que tienen que ver con lo floral, lo vegetal, también en una forma, digamos, rectilínea. La fábrica Casa Ramona de Puig y Cadafalch o de Codorniu, lo mismo, también esta verticalidad que deviene con pináculos, ¿no? Que deviene del medioevo. Y la casa Vincennes de Gaudí, que en este caso también podemos ver cómo este gran industrial empieza a hacer encargos a Gaudí. Y en esta primera casa él también recurre a formas que tienen que ver, asociándose hasta con lo mudéjar, con el medioevo, digamos, islámico, y el uso
del azulejo. Fíjense esta idea como de caverna o de estalactitas en este hall, donde el uso de las piezas cerámicas van formando como una suerte de escamas. Y en la casa Batelot, además de todas estas cuestiones formales que tienen que ver con las formas óseas, con estos balcones en forma de máscara, con esta techumbre, digamos, de cerámicas como en forma de escamas, simulando el lomo de un dragón y, digamos, la espada de San Jorge, ¿no? Que es el vencedor del dragón, San Jorge como el patrón de Barcelona, San Jordi. La alegoría permanente, el símbolo permanente, ¿no? El interior de la casa Batelot, que de pronto por ahí si lo vemos en planta y nos ponemos un poco exquisitos, vemos que con respecto a lo que es la modificación o la novedad en las plantas, tiene que ver, bueno, sí, con formas curvas que se incorporan donde en la arquitectura académica hubiesen sido rectas, pero no escapa a lo que es la arquitectura tradicional que veníamos viendo. La verdadera ruptura la vamos a ver en el movimiento moderno, donde el espacio arquitectónico es concebido de una manera completamente diferente. En estos casos, la forma de concebir la arquitectura, el proyecto, es más o menos la misma, pero sí cambian formas. Es una cuestión que tiene que ver más con lo formal, con el maquillaje y no con la concepción espacial de la arquitectura. Bueno, estos filtros visuales de los que hablábamos hoy, este techo que parece que lo hubieran retorcido y después mientras colocaban, no sé, mientras enroscaban la lamparita, ¿no? Eh, bueno, y las formas, Gaudí estaba convencido de que las formas de la naturaleza eran las formas perfectas. Él, si bien no había sido un buen alumno ni en la escuela ni en la facultad de arquitectura, sí era muy bueno en las matemáticas y digamos, si él estudiaba un estudioso de las formas de la naturaleza y del comportamiento de estas formas en tanto estructuras. Bueno, la Pedrera, la Casa Milá, también en el Paseo de Gracia, donde hay también una cuestión alegórica, la montaña sagrada, enormes, bueno, formas, el trabajo del hierro, él tenía un fuerte, un gran conocimiento de lo que es la herrería y, digamos, poder darle estas formas absolutamente orgánicas. Y bueno, y en los techos, en las terrazas también tienen un enorme trabajo que tiene que ver con el diseño de todas estas chimeneas que son tienen la idea de ser guardianes de la casa. Bueno, hay una caricatura de la casa Milá, donde se decía que iba a ser como un estacionamiento de algún tipo de objeto volador, tipo avión, cepelines o algo por el estilo. En planta también podemos ver que las paredes se tuercen, un poco lo que les decía recién con la casa Batelot. Las paredes empiezan a torcerse, pero de pronto tenemos espacios estancos, o sea, no se termina de despegar de la forma de concebir la arquitectura tradicional que venimos trayendo
hasta ahora, al menos desde el Renacimiento para acá. Pero bueno, dos enormes patios, bueno, y en la fachada donde podemos ver cómo, digamos, todas estas líneas absolutamente orgánicas. Este es uno de los patios interiores de la Casa Milá, sí, bien dije, de la Casa Milá, de la Pedrera. Las terrazas, fíjense, los guardianes de las chimeneas como si fueran cascos de grandes guardianes, el otro de los patios, y el trabajo de herrería, que va respetando siempre esta cuestión de formas, que no sé, hoy en día les dirían fractales tal vez, pero bueno, de formas que tienen que ver con formas naturales, como con formas de células. Y en los desvanes de la Casa Milá, la bóveda catalana, que rescata Gaudí esta tradición constructiva, la estudia matemáticamente, y realmente un trabajo en ladrillo, un trabajo estructural realmente sorprendente, para lo que era el cálculo de estructuras de la época. Y el Parc Güell. Bueno, el Parc Güell, Gaudí le encarga Eusebio Güell, un lugar para hacer un emprendimiento de un barrio inspirado en una especie de ciudad jardín. Pero luego no resulta. Y bueno, termina siendo un parque para la ciudad de Barcelona. Bueno, fíjense cómo también continuamos con las formas absolutamente orgánicas, el uso de la piedra, el arco, que proviene de la catenaria. Él dice que si la catenaria es una forma perfecta, es la forma que una cadena colgando adquiere. Entonces, él trabaja con esta idea de la catenaria, la invierte y es la forma perfecta que puede tener una estructura para sostenerse. La iguana, porque bueno, la iguana, que en este caso es la guardiana del agua, de la cisterna, porque este parque, dentro de las columnas, digamos, tiene todo un sistema para recoger el agua de lluvia, con el cual atraviesa, digamos, el agua, se percola a través de la terraza, pasando por unas tuberías, y debajo de ellos hay una enorme cisterna que abastece de agua gran parte de la ciudad. Fíjense en estas otras columnas, bueno, donde también hay otro repertorio que tiene que ver con la columna acanalada que conocemos desde los griegos, la forma de utilizar la columna, ¿no? Estas están como a plomo y esta está como a modo de contrafuerte. La sinuosidad de las barandas, que se aprovechan como bancos, revestidas de toda esta técnica de trencadís. Y el Palau Güell, que hace para el conde Eusebio Güell, donde también podemos ver, además de un trabajo tremendo de herrería, alegorías y simbolismos que tienen que ver, bueno, con, en este caso, con particularmente con Güell. También hay como una reminiscencia al románico, o a alguna cuestión de torres medievales.
los interiores del Palau Güell. En todas estas obras también participan muchos de estos ebanistas y decoradores como Joan Busquets, que yo les he comentado antes, que participan permanentemente en los objetos decorativos y en el diseño de muebles. Estos son fotos de los interiores. Hay un enorme lucernario para que entre luz natural en lo que es el hall, digamos. Estas son más imágenes del Palau Güell. Pero fíjense cómo no es siempre la misma columna la que utiliza Gaudí, ¿eh? En algunos casos tenemos como una vuelta a la historia, en otros casos tenemos las formas orgánicas con las que él, digamos, desarrolla la mayoría de sus obras. Lo mismo el tratamiento de las terrazas. Y en el Palacio Episcopal de Astorga, donde también podemos ver cómo hay una alusión al medioevo, ¿no? Con pináculos, con torrecitas. De pronto, bueno, por ahí aparecen otro tipo de elementos que ya nos hacen notar un modernismo, las presencias de este tipo de vitrós, pero esta forma de utilizar el arco trilobulado, o el Capricho, que es otro edificio proyectado por Gaudí, y bocetos para un hotel y para la cripta Güell, donde todas estas formas que vemos tienen que ver con esta catenaria que yo les comentaba, ¿no? La forma que adquiere la cadena con su propio peso, que si la rigidizamos de alguna manera y le invertimos, nos dan la forma perfecta que tiene que tener una curva para poder sostenerse. De hecho, para el diseño y el cálculo de las torres de la Sagrada Familia, que es la obra máxima que le piden a Gaudí, él hace este tipo de maquetas con hilos y pesos, pesitas, pequeñas pesitas invertidas que le dan, digamos, esta forma a las cúpulas. Un sistema muy ingenioso de poder proyectar la forma de curva que tiene que tener esas torres. Lo mismo en la cripta de la colonia Güell, cómo recurre a técnicas y a materiales típicos y, bueno, agregándole digamos, la técnica esta del trencadije, ya habíamos hablado, el tema de la bóveda catalana, esta forma de usar el ladrillo, las formas orgánicas de usar las columnas y digamos, y parte de las paredes como contrafuertes, y la cripta de la colonia Güell, donde también podemos ver un manejo extraordinario de esta estructura que es la bóveda catalana, y bueno, y las columnas como de una piedra en bruto, también puestas como a modo de contrafuerte, ¿no? Para soportar el empuje lateral. Es maravilloso el trabajo, digamos, de diseño estructural de esta técnica de la bóveda catalana, donde, bueno, realmente es un trabajo de un tremendo estudio estructural y matemático, pero a su vez logrando un diseño absolutamente expresivo de esta forma estructural. Lo mismo en, perdón, en la Sagrada Familia,
donde, bueno, ya les expliqué cómo él estudia las formas y las calcula matemáticamente. Los diferentes portales, eh, donde hay absolutamente recurrencias al simbolismo y al significado digamos, de la Sagrada Familia y digamos, y de todos los símbolos religiosos. Lo mismo, bueno, esta idea de contrafuertes. Esta es una fachada que se estuvo terminando en estos últimos tiempos. Todavía creo que no está terminada del todo. Le debe faltar muy poco, no sé si en el 2023 no estaba calculado que se iba a terminar esta tremenda obra de, de Antonio Gaudí. De, las, las diferentes fachadas tienen diferentes símbolos y diferentes escenas que tienen que ver con la Sagrada Familia. Él piensa el interior de la iglesia como un enorme bosque de columnas y realmente lo consigue, ¿no? Las formas arborescentes de estas columnas, la altura de estas columnas y cómo se van bifurcando entre sí y formando diferentes bóvedas con diferentes motivos cerámicos en cada una de ellas. Fíjense el trabajo de estas piezas cerámicas y la idea de conseguir realmente una idea de bosque interior en el interior de la catedral. Bueno, en 1903 se clausura el Quatre Cats. Estábamos en un momento, digamos, de polémico con estos intelectuales de Les Quatre Cats, que bueno, cuyos clientes eran la gran burguesía industrial de Cataluña, pero bueno, empieza a haber problemas sociales y bueno, en 1927 muere Gaudí, habiendo permanecido mucho tiempo viviendo en la Sagrada Familia, porque él no se despegaba de su obra, y ya vivía en un estado de, digamos, ascetismo, diríamos, que solo le importaba estar en su obra. Entonces, en un momento él sale de la iglesia para poder ver digamos, la fachada de la Sagrada Familia. Es atropellado por un tranvía y lamentablemente lo llevan al hospital, pero nadie lo reconoce porque era tal el estado de linchera, digamos, que él tenía, que tardaron 3 o 4 días en reconocer que era Gaudí y bueno, muere en el hospital a partir de este accidente que tuvo justamente por ser un fanático de su obra y de no despegarse, vivir como un pordiosero en la obra y bueno, tuvo ese final fatal, un arquitecto verdaderamente genial. Bueno, esto es todo. Espero que les haya resultado claro y bueno, nos vemos la próxima.